Empezar a grabar. ¿Y dónde está? Acá. Bien, la unidad 4 está relacionada a flotación. Este proceso es una operación unitaria en la cual se separa de una fase sólida un componente que es de importancia para su extracción. De tal manera que se emplea una superficie líquida o una solución líquida, por decir, ¿ya? Consiguientemente, esta operación unitaria, por ejemplo, tiene más que todo una aplicación en la recuperación de minerales, como así también en la recuperación del oro. Tal es así de que, por ejemplo, el oro que puede estar contenido en, podemos decir, en una superficie montañosa o formando parte en forma distribuida, de tal manera de que para la explotación del oro se emplea bastante ácido sulfúrico. Tuve la oportunidad de tener un estudiante que asesoré de la UTEPSA, que entró a trabajar precisamente en una planta de extracción de oro que estaba en la Chiquitanía. Lógicamente, por cuestiones estratégicas, este joven, recuerdo que me decía, escucha, entro y a los 2 meses salgo, tengo 24 días de descanso. Me pasó una fotografía y me mostraba que era un cerro al inicio donde poco a poco van extrayendo y haciendo su explotación. La verdad es que cuando la foto que yo tengo ya estaba ya la mitad del cerro ya explotado. Entonces, muy interesante, ¿no? Porque hay cosas que a veces uno acá no sabe, pero que dentro de ese proceso de extracción del oro, me comentaba el miércoles, nunca en mi vida había visto tanto oro. De tal manera que cuando tenían que sacar el oro de ahí, de esa zona, ¿ya? Me decía él, llegan 3 aviones. De los 3 salen en forma simultánea y es uno el que lleva. Entonces, por cuestiones de seguridad, es lo que aplicaban esa estrategia, ¿no? Bueno, eso fue lo que más o menos les puedo comentar en caso de la vida real. Posteriormente, hace un año, un joven vino a buscarme también con esas ideas de ver cómo se puede extraer. Y el fenómeno de flotación lo empezó a aplicar un profesional acá, donde precisamente ya con la base esta de la teoría se puede tener un criterio de cómo se puede extraer un componente de una estructura sólida en base al uso de soluciones químicas. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, como les decía acá, ya tiene una aplicación más que todo para la extracción de componentes sólidos en una estructura sólida a través de sustancias químicas. Entonces, esos fenómenos de flotación ya hace de que esa solución líquida contenga los componentes que son de interés. Entonces, es decir, de que se difunde y forma parte de la solución líquida. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de flotación, ¿ya? Que generalmente, como ustedes ven, está relacionado al tratamiento de minerales y de algunos componentes que están dentro
de yacimientos mineralógicos. Bien, también sirve para otros tratamientos, ¿no? Que, por ejemplo, tratamiento de efluentes que contienen metales pesados, como ustedes pueden ver acá, en esta parte, ¿ya? Bueno, el uso también ha sido aplicado para la extracción de algunos cationes, como podemos ver acá, que son considerados componentes pesados dentro de un, podemos decir, de un residuo, ¿ya? Y el fenómeno también de flotación ha sido concebido en la parte de separación de proteínas, ¿ya? De tal forma de que esto consiste realmente en tener un componente en fase líquida que pueda atraer los componentes que son, digamos, de interés. Bien, dentro de los equipos de flotación, como podremos ver acá, ¿ya? Se clasifican en tres: los que son de flotación natural, los de flotación asistida y de flotación inducida. Bueno, el de flotación natural es de que está basado en un proceso de diferencia de densidades, de tal manera que los componentes más pesados que tienen mayor densidad sedimentan en la parte inferior y los más livianos quedan flotando. En realidad, el proceso de flotación está más que todo fundamentado en la diferencia de densidades. Por eso es de que se habla de una formación espumosa en la parte superior que suele tener el componente que se desea extraer. Bien, la flotación asistida, bien, cuando ya se emplean, es decir, equipos mecánicos para poder remover, promover la separación de partículas que están en la parte superior, en la fase líquida de forma espumosa. Luego tenemos la flotación inducida. Bueno, esto está basado generalmente en disminuir o cambiar la densidad de tal manera de que se induce a un cambio de densidad para agilizar este proceso de separación. Lógicamente que estos procesos se efectúan en recipientes cerrados o abiertos también. Bueno, como ustedes ven, van a ver más adelante, ¿ya? Generalmente se emplea un sistema de agitación. Es decir, de que el sistema de agitación tiene la finalidad de poner en contacto las fases que se desean, en este caso, o intervienen en el proceso. Bueno, la agitación y el mezclado también es una operación unitaria, que la agitación, para empezar, tiene la concepción de que es un movimiento inducido. Y este movimiento inducido dentro de los equipos que se diseñan generalmente pueden ser hélices, ventiladores, agitadores, tipo paleta, tipo pala. Y en cuanto al concepto de mezclado, por eso es que simultáneamente está el concepto de agitación y mezclado. El mezclado tiene la finalidad de poner en contacto dos o más fases. En este caso hablamos de un sistema de agitación, es decir, tiene un equipo que remueve las fases que están dentro del tanque para poner en contacto los componentes que están dentro o el interior del tanque. Lógicamente para ello se emplea un motor. Bueno, por ejemplo, en la universidad nosotros
hicimos construir un tanque de agitación y mezclado con chaqueta y otro sin chaqueta, en la cual en la primera se tiene y hemos hecho las pruebas de preparación de pasteurizado de leche para producir yogur, hemos hecho jugo, otro docente ha hecho otras bebidas más, el ingeniero Amilcar creo que produjo champú, en fin, ¿ya? Entonces, si aquí me estoy extendiendo es porque esa operación unitaria viene a ser un tema aparte, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, entra ese concepto. Entonces, son equipos que deben tener y han sido o son diseñados específicamente para poder cumplir las funciones para este tipo de operación. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos de que es un proceso para la recuperación de minerales sulfurados de cobre. Bueno, hemos dicho de que es bastante empleado más que todo para la parte de extracción de minerales, ¿no? Bueno, y dentro de estos equipos de explotación, por ejemplo, aquí podemos ver lo que les decía, ¿no? Es decir, de que esto es un tanque que tiene un sistema de agitación. Adentro se colocan, en este caso, digamos, el material sólido y se agrega una solución en la cual va a extraer el componente de ese material sólido y se forma esta espuma. En esta espuma suelen estar los componentes de interés que estaban formando parte inicialmente en la estructura sólida. De tal manera de que, como ven acá, se los denomina células de flotación y generalmente tienen una superficie abierta porque se genera este tipo de espuma y este tipo de espuma se recolectan. Bueno, han sido diseñados y han ido recibiendo el nombre de sus diseñadores, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ya estas son células en los cuales se introduce el material sólido en el interior de cada uno de ellos. Tiene un rebozadero, este espacio abierto, y este de acá es donde la espuma cae y se transmite a la otra célula. Entonces se va dando una separación en serie, en forma de serie, y este sistema de agitación, por ejemplo, está diseñado con poleas, lógicamente accionados por motores que están en la parte de atrás de esta fotografía. Es decir, de que la potencia requerida en estos motores es nomás de interés, ¿ya? Bueno, eso es en cuanto a los equipos de explotación. Bien. Vamos a ver algunos conceptos respecto a los cálculos del proceso de explotación. Dice, de entrada advierte que son complicados y que no son de fácil cálculo. Generalmente esto requiere de algunos ensayos de laboratorio, porque mucho depende del sistema de agitación, de la concentración que puedan tener los minerales de interés en la fase sólida. Bastante interés también tiene saber cuál es la concentración efectiva para el proceso de separación de los componentes de interés a extraer de la fase sólida. Entonces, aquí habla de lo siguiente.
Primero menciona densidades de los dos minerales que se desean separar. Es decir, de que la densidad es fundamental en este proceso de separación. Y luego tener un conocimiento de la densidad de la pulpa en la célula de flotación, es decir, en la primera célula o tanque, que esté expresada en fracción en volumen de los sólidos o la relación en peso. Bueno, tenemos la composición de la alimentación y de los productos teneos. Les hablaba de la importancia que tienen los reactivos, el tiempo de contacto, la concentración, qué tipo de equipo se va a emplear, qué capacidad va a tener. Bueno, y consecuentemente relaciona esas 8 variables a considerar. ¿Ya? Y vamos a entrar a resolver un problema. Dice, un mineral contiene 30% de galena. La galena es una combinación sulfuro-plomo que tiene una concentración de 13%. Esto significa que el 87% son de otros minerales, ya que podemos nosotros considerarlo como impurezas, ustedes desean, porque no es de interés para la presente recuperación de la galena, que se desea separar del resto de los minerales, que se supone que es sílice. Entonces, quiere decir de que esta estructura sólida generalmente está conformada en un 80% por sílice y un 13% de sulfuro plomo, que es la galena. La instalación ha de tratar 400 toneladas de mineral en 24 horas. Es decir, 400 entre 24 por 1000, más o menos esa sería la cantidad en kilos por hora que tendría que tener de capacidad este equipo. Se admite que el concentrado producido por una célula sencilla posee una pureza aceptable, pero que las colas de la misma han de ser tratadas de nuevo en células recuperadoras, de las cuales el concentrado recuperado es devuelto a la célula devastadora. Es decir, de que así como está el enunciado, es un poco complejo entenderlo, pero sí habla de un tanque principal, ¿ya? De una recuperación del concentrado y de aquello que no, o sea, que contiene todavía sulfuro de plomo o galena, pero no está en la concentración deseada, se envía a otro tanque para su recuperación de mayor porcentaje de galena de ese residuo. Los datos proporcionados por el laboratorio indican que si la relación de agua a sólido es de 1.5 y un tiempo de contacto de 10 minutos en el devastador, y que para una relación sólido-líquido o líquido-sólido igual a 3 durante 6 minutos en el recuperador con máquinas de tipo Denver de agitación mecánica. Fíjense qué es lo que tenemos como dato. Tenemos como dato la concentración, ¿ya?, del componente principal, que es la galena, que está presente en el material de alimentación. Por otro lado, da la relación de sólido-líquido que se agrega ya a los tanques de devastación, recuperador y en la afinadora, y los tiempos. ¿Cuál es la importancia que tienen los tiempos?
La importancia que tienen los tiempos generalmente relacionan el tiempo de contacto y de acción que puedan tener, en este caso, la fase líquida para la extracción de los componentes que son de interés de recuperación. Bien. Este problema, que es frío en los libros, como les dije el otro día, tuve que idearlo de esta forma para poder facilitar su aprendizaje y su comprensión. Entonces aquí tenemos la materia prima, ¿bien? En la cual se tiene una composición de 13% de galena y el 87% de dióxido de silicio, como lo había explicado al inicio. De este componente, ya que en la cual se le agregó, acá es una mezcla agua sólido. Ni siquiera habla de una solución ácida, ¿ya? Porque nos dice acá, los datos proporcionados de una relación de agua a sólido, o sea, es agua lo que se agrega. Bien. Una relación de 1.5 y con tiempo de 10 minutos en el devastador. Este es el devastador. O sea que esta mezcla, ya, que tiene de líquido sólido 1.5. ¿Qué significa esta relación líquido-sólido? Esta relación líquido-sólido implica de que si los sólidos están siendo alimentados, que sería 400 toneladas en 24 horas, y multiplicamos por 1.5, esa es la cantidad de agua, pero hay que llevarlo a minutos para poder estimar más o menos el tamaño que tendrá este equipo. Explico de nuevo. La relación de alimentación es de 1.5 líquido sólido. 1 dividido entre 5 igual a 1.5. Los sólidos pasan acá a multiplicar. La alimentación es de 400 toneladas en 24 horas. 400 entre 24 nos va a dar las toneladas que se alimentan por hora. Y una hora lo dimos entre 60 minutos y multiplicamos por 1.5 y por este tiempo de contacto de 10 nos va a permitir determinar en forma aproximada el tamaño del devastador. ¿Ya? Bueno, eso es lo que más o menos podemos ir captando. Bien, aquí, ya, aquí entra a este devastador esta cantidad de alimentación con esta composición más agua, ¿ya? De tal manera de que de aquí lo que se recupera, ¿ya? En cuanto al sulfuro de plomo es el 79% de esta cantidad y todavía permanece un 21% de impureza que es el dióxido de silicio. Bueno, aquí por ejemplo, ya por la parte de arriba se forman los componentes que vienen a hacer, digamos, la espuma y que por rebalse van al recuperador. ¿Ya? Un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor. Hay un tecito ahí. Vos lo tenés en la mesa. Aquí, Rosario. Estamos preocupados los tecistas, jóvenes. Bueno, les decía, aquí hay un rebalse. ¿Ya? Entonces, están en este de acá. ¿Ya?
Es decir, de que aquí todavía hay algo de sulfuro de plomo, pero este sulfuro de plomo que sale por la parte superior de este tanque es un 2% y el 98% es dióxido de silicio. Entonces, acá se va hasta el recuperador y se hace una recuperación de este sulfuro de plomo contenido acá, de tal manera de que se recupera un 10%, sale acá y nuevamente vuelve al devastador. ¿Y qué es lo que sale como fase agotada? Es decir, fase agotada significa una solución que es pobre en qué? Es pobre en el componente principal de estudio, que es este de acá. Bueno, jóvenes, volvemos a la -4, ¿ya? Voy a prenderle a este joven. Y lo voy a programar para volver a reingresar, ¿ya? Okay. Volvemos, jóvenes, a la -4.